Hola, bienvenidos, muchas gracias por sintonizar, por estar acá. Yo soy Tatiana Duque, soy la voz de los huevos revueltos con política, el podcast diario de La Silla Vacía, y esta es La Cocina Política, donde todos los días usted puede encontrar el podcast diario. Nos estamos encontrando cada domingo de cada mes, para hablar de lo que nos dejan estos 15 años de La Silla Vacía, porque estamos de aniversario este año. Los últimos 3 episodios de este videocast los puede encontrar aquí en la descripción, se los dejamos ahí para que los vea, y en cada uno de ellos estamos hablando de los hitos periodísticos y también políticos que hemos cubierto durante este tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que posiblemente ha sido la mayor expresión de manifestaciones en los últimos años, que es el estallido social que ocurrió entre abril, mayo y junio en 2021. Vamos a hablar desde cómo lo vivimos en la redacción de La Silla, qué aprendimos de eso y también cómo se estaba viviendo en las calles de ciudades que estaban en medio de estas protestas. Y para eso, pues invité a 2 personajes que han estado desde la política y también desde el periodismo cubriendo este tema. Primero, Carlos Hernández, ex reportero de La Silla Vacía, y también que estuvo siguiendo el paso a paso de estas protestas. Gracias por volver por acá. Gracias por la invitación, Tatiana. Y también el senador Wilson Arias, quien ha sido congresista, estuvo en 2020, ya estaba en el Senado, ¿cierto? Y todavía continúa senador del Pacto Histórico. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias por venir, Tatiana y Carlos. Gracias por asistir. Bueno, el paro de 2021 no ocurrió porque sí, ya había existido una protesta muy grande en 2019 en varias partes del país, teníamos una pandemia encima y que ninguna generación pues había experimentado, y estábamos lidiando con crisis económicas, sociales, mentales, lo que ustedes digan. Hablemos un poco de esos antecedentes y cómo ustedes lo estaban viviendo. Al menos, digamos, en Congreso el cambio había sido enorme en 2020, que ustedes pasaron a la virtualidad y empezaron, pues, básicamente a estar en una pantalla de Zoom. ¿Cómo estaba viviendo usted ese cambio, digamos, en términos políticos y también como de poder asistir a una plenaria, por ejemplo, o pasar un proyecto? Pues todo un cambio, ¿cierto? En todos los órdenes. Es decir, el confinamiento, las medidas iniciales que tomaron. La política a veces tiene mucho, el espacio plenaria tiene mucho de performance, de discusión. Sí. No es lo mismo, porque además se dan manejos antidemocráticos sobre pretexto de que pues ese poco de casillitas, ¿ustedes recuerdan? Eso era terrible, terrible. Me tocaba a veces encender el celular, la linterna, para mostrar que estaba pidiendo la palabra y que me vieran en la pantallita. Eso era impresionante. Sí. Pero aparte de lo anecdótico, una presidencia que pensó que era muy importante en pandemia producir industrialmente leyes, un menoscabo como de la calidad del producto legislativo y democrático, que siempre es una característica muy colombiana, eso de producir leyes. Sí. Se cree que es como producir panes, ¿no? Y resulta que la función legislativa debe ser mucho más detallada, pero eso se acentúa durante la pandemia. Digamos que el presidente de la República cobra unas facultades impresionantes en razón necesaria, pero también una cosa un poco artificiosa. Hubo lo que algunos llamamos hiperpresidencialismo, ¿no? Temporal, sí. Un gran en menoscabo de las otras ramas del poder público, especialmente la legislativa. Es una parte que yo quiero insistir que como que se recapitule muy bien. No se olviden que lo que llamamos estallido social venía ocurriendo en el mundo. Los primeros más importantes se dan simultáneamente en Islandia y Túnez, 2 países muy distintos. ¿Qué le pasaba a la humanidad? Mejor preguntémonos. ¿Y qué ocurre? Porque, claro, a la colombiana fue el COVID y el estallido en medio del COVID, que yo creo que le agrega una especie de psicología del COVID a nuestro estallido en particular. Pero notar que esto fue Islandia y Túnez, Cataluña después, Península Ibérica, Norteamérica, Occupy Wall Street, América Latina. Era impresionante. ¿Cómo dice? Pasaba como le pasó al último de los Buen Días, que cuando descubre los pergaminos y aprende a leerlos, en la medida en que los va leyendo se le va devorando la vida. Bueno, en la medida que iba leyendo decía, oiga, esto es impresionante lo que dice Castells y que repetimos en Colombia. Era como una olla express, porque nuevamente no pasó porque sí, no pasó de un día para otro. Se estaban viendo en otros lados, pero una de las primeras veces que empezamos a ver como aquí hay algo que puede ser complejo y que puede venir durante varios meses fue lo que ocurrió con Javier Ordóñez en septiembre de 2020, que fue ahí cuando se empiezan a ver como expresiones no solamente de que la gente sale a protestar en medio de un confinamiento, pues en Bogotá, pero también que la policía empieza a responder muy duro. Ahí, sí. Que ahí viene como toda la parte del trabajo periodístico que estaban haciendo. Sí, sí, aunque yo, digamos, hablando de antecedentes, yo me devolvería mínimo
incluso a 2018. En 2018 a finales hubo un paro estudiantil, no sé si recuerdan, y fue un paro que obligó a negociar al gobierno en ese momento, que de una u otra forma revivió el movimiento que se había apagado desde la MANE, y en ese momento, eso no fue igual a la MANE, pero claramente tenía unos matices o más bien un cariz de ser grande, ¿sí? Y uno ahí notaba que ya había un movimiento social muy activo, que había una izquierda, digamos, democrática en la calle también muy activa. Yo recuerdo, yendo un poco más atrás, es que cuando el discurso de derrota de Petro frente a Duque era un discurso donde está el estribillo de resistencia, 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 se escuchó mucho. Entonces, yo creo que esos dos antecedentes, digamos, políticos, como que uno puede marcar ahí ciertos hitos de para dónde iba. Luego viene 2019 y viene el 21N. Que fue esta masiva movilización que yo creo que más allá de lo que se hizo posteriormente en el estallido 2021, lo masivo del 21N, yo creo que eso no lo hemos vuelto a ver. Y ahí, ojo que antes de Javier Ordóñez, yo creo que hay una figura acá, digamos, un símbolo muy claro que es Dylan Cruz. Que fue el 20 y pico. Es decir, eso fue un poco después el paro del 21N. Comenzó el 21N y Dylan fue como 2-3 días después, si mal no recuerdo, y se muere como 3 días después de que cae por un impacto pues, que le propinó alguien del SMAT. Y yo creo que ahí empieza a fortalecerse mucho más un discurso que siempre había estado dentro del movimiento social, pero aquí encuentra un símbolo muy grande y es un discurso contra el abuso policial, ¿sí? Que eso va a marcar, ahí sí, todo lo que vino posterior a Javier Ordóñez, que eso se concreta de manera brutal, pues en la forma como lo matan. Primero lo electrocutan y luego van y lo matan al CAI. Y que era, digamos, particularmente llamativo que empezáramos a verlo tiempo después de las primeras grandes manifestaciones que tú anotas, como la de 2011, digamos, como que era el... 18, sí. No, digo 2011, como la MANE. Claro. Y que esta conversación tan grande sobre el abuso policial empezara como 7 años después, y ya habíamos tenido un paro campesino, por ejemplo, que también fue muy duro, pues, en las carreteras del país, pero, digamos, verlo en vivo y en directo, entre comillas, en un video repetido una y otra vez, tanto lo de Dylan como lo de Javier, creo que le daba otro cariz. Y eso crispó mucho a la gente, además que eso sí fue propiamente en un contexto de pandemia y de encierro, ¿no? Y desde ahí se retoman las movilizaciones propiamente en la calle. El movimiento sindical había intentado movilizar a gente antes, pero no sé si usted recuerda que trataban de movilizarlo en camionetas. Y eso a mucha gente no le gustó, digamos, mucha gente del movimiento social decía, pues yo no me siento cómodo, sí, saliendo en camioneta porque esto no es marchar, ¿sí? Pero lo de Javier Ordóñez ya rompe ese protocolo, ¿sí? Tanto que a él lo matan, pues, un 9 de septiembre y esa misma noche... en particular en Bogotá, pues se dan unas protestas, esas muy violentas, pues hay que decirlo, se quemaron calles y tal, pero al tiempo la respuesta policial fue peor. Fue desproporcionada. ¿Sí? ¿Cómo él se logra probar desde lo periodístico lo que se logró probar desde lo periodístico en La Silla, que fue que sí hubo disparos que salieron de policías hacia personas que estaban manifestándose en Verbenal? Ok, para poner un poco en contexto tanto al senador como a las personas que nos estén viendo, en La Silla hicimos un trabajo cuando, digamos, después del 9 de septiembre, ese día hubo más o menos 11 muertos, luego 9 y 10 de septiembre se contabilizan oficialmente 13 muertos, incluyendo personas de Soacha. Nosotros nos enfocamos, pues quisimos investigar qué había pasado porque todo el mundo decía, los mató la policía, pero cuando uno iba a ver, digamos, los videos para probar, había una fragmentación tal de los videos que uno veía policías disparando y uno veía otro video donde caían jóvenes, ¿sí? Pero todo era, digamos, confuso, más allá de que uno pudiera tener la sospecha o la certeza clara de que... Y el retacito del celular allí, pero no completo. Entonces, la tarea que hicimos en La Silla Vacía fue escoger el barrio de Bogotá donde hubo más muertos esa noche, que fueron 3 muertos, es el barrio Verbenal de Usaquén. Y ahí nos enfocamos en recolectar
todos los videos posibles que hubo de esa noche. Bueno, entonces el trabajo que hicimos, lo que hizo fue sincronizar videos que estaban aparte, ¿sí? Y que se habían difundido en redes de forma fragmentada. Entonces, había videos donde disparaba la policía, videos donde caían los jóvenes, y efectivamente logramos comprobar que los jóvenes caían en el momento en el que la policía disparaba. Esos 3 jóvenes eran Cristian Hernández, Andrés Rodríguez y Haider Fonseca. En este momento están en investigación. El proceso de Haider y de Andrés está en juicio. Ya hay policías que están, digamos, afrontando la justicia y es muy probable que los condenen. El caso de Cristian es más complicado, ese caso está quedado. En ese sentido, pues era bastante complicado, digamos, lograr este trabajo, poder sincronizar los videos, pero al final se empiezan a lograr como algunos avances, al menos de forma periodística, y que sigue de aquí en adelante. Digamos que es una técnica que hemos continuado. De hecho, Carlos se ganó un Gabo por eso, más el equipo creativo de La Silla Vacía. Pero quisiera preguntarle, senador, digamos, este mismo tipo de trabajo para encontrar una responsabilidad política, ¿cómo se pudo haber hecho en ese momento? Ustedes eran minoría, obviamente, en el Congreso, pues de todas maneras el gobierno no tenía unas amplias mayorías en el Congreso, pero hasta 2019, si no estoy mal, es que se logró que se caiga el ministro de Defensa, que de la época, pero ya teníamos otro ministro. Hay un antecedente importante y es el bombardeo que hay en el Caquetá. Roy Barreras introduce el debate y entonces un antecedente principalísimo, porque a pesar de la adversidad para la votación, se tiene que ir el ministro, porque fue tal el acopio, era muy robusta la información que se tenía. Desde luego que hubo acompañamiento de sectores, digamos, de la propia fuerza pública, más o menos, digamos, esto no puede seguir ocurriendo. Sí. Y un trabajo muy técnico que recuerdo que Roy recabó con gente especializada sobre esto, pues de los proyectiles, toda esa cosa técnica, pues que para nosotros ha sido tan esquiva, pero Roy lo pudo traer. Entonces, cuando era casi que evidente que se había matado niños, bueno, que lo que ocurrió fue un asunto supremamente grave para los derechos humanos, se cae el ministro. Después cerraron filas de manera muy fuerte, de modo que yo pude documentar lo que pasó en Cali, y lo que pasó en Cali es impresionante. Es decir, el primer día inclusive pareciera ser que alguna facción por allá, no se sabe por qué razón, se fue a destruir todos los locales del sistema financiero del centro de la ciudad, pero le despejaron la ciudad para que ocurriera eso. Esto es una denuncia muy fuerte que hay en Cali, algo así como de, eso no fue parte de la protesta nuestra. Sí, nosotros tropeleamos, pero sí, no nos agarramos a tropel con la policía, sí, en Siloé, en Paso del Comercio, en no sé dónde, ahí estamos nosotros. Eso no, eso fue una cosa orquestada para presentarlo, digamos, a la mediática y en la medida de lo que necesitaban. Dicen ellos más o menos una especie de escenario preparado para justificar lo que vino después. ¿Qué vino después? Bueno, todo lo que ocurrió y lo que llamaron asistencia militar en la ciudad de Cali. En el entretanto, eso fue muy grave. Nosotros decimos que es una especie de laboratorio de violencia en Colombia, en Cali. Fuimos al debate parlamentario. Presentamos pruebas muy importantes con Iván Cepeda. El debate dio sencillamente en que el ministro era confirmado y aplaudido en el Congreso de la República. Llegó Molano. Era un poco Molano. Fue una etapa, mejor dicho, en New York que también hubo saltos tecnológicos que permitían mejorar la transmisión, los videos al tiempo. Absolutamente. Vea, un día, yo estoy redactando la ponencia negativa de la tributaria contra Carrasquilla, ¿vale? Yo era el responsable por la izquierda, entonces yo me senté a escribir en Cali. Me llamó una periodista. Wilson, no me has salido, es injusto, no me has dado. Entonces me fui a una panadería cercana porque el Cali ya estaba siendo tomada por los muchachos. Estoy allí y me manda un mensaje a Alfredo Mondragón, quien había podido ingresar un celular a la panel de la policía. Wilson, me llevan para el río Cauca. Ustedes saben lo que pasa cuando los muchachos en Cali lo llevan para el Cauca, ¿no? Eso es Vox Populi en Cali. Muy probablemente termina muerto en el Cauca. Además, ¿por qué razón se lo llevan desde Sameco? Bueno, vos que estuviste en Cali, vos estuviste en Cali. Pero Sameco sí fue uno de los puntos de concentración. Sí, tremendo. Entonces los cogen en Sameco, que eran 3 sí. muchachos del SENA, porque los pelados del SENA se distribuyeron en la zona de influencia, muy popular el SENA, entonces el SENA estaba regado en toda parte. Y a Alfredo se lo empiezan a traer, a dar vuelta, y él nota que lo están llevando para el río Cauca, lo llevan a varias partes. Entonces la irregularidad, yo me salgo de la entrevista con la muchacha, con el carro y me voy. Y lo tecnológico que les iba a decir,
Cuando me bajo en la primera parte, me identifican los pelos populares y me dicen, le digo, ábranme que voy por Alfredo, se lo están llevando para el Cauca. Entonces los muchachos saben lo que es eso, pero tienes que transmitir ya. Entonces ellos están transmitiendo por Facebook, me transmiten a mí y se pega una viralizada eso. Y comienza en toda la autopista los muchachos a abrirme solamente porque están conectados en una red impresionante de Facebook donde todo lo que pasaba en Cali era monitoreado con millares de celulares. El momento de que un poco te escuchaba ahora la intensidad de, digamos, el modo como se responde ante la brutalidad policial no es porque sea tan nueva tal vez, aunque fueron especialmente intensas durante esos días. Pero es que ahora cualquier ciudadano te documenta y te hace un Facebook Live en tu cara, en el momento, cosa que no ocurría antes. De modo que para mí era una novedad muy simpática. Una de las cosas que usted comenta es este apoyo popular que sí había, digamos, a los puntos de resistencia. Puerto Resistencia, Portal Resistencia, que era el Portal de las Américas. Aquí en Bogotá se formaron ollas comunitarias y se vio una cosa que, digamos, se puede mantener en ciertos momentos en el tiempo y que hasta un punto logró mantener a gran cantidad de gente en esos lugares. Pero al mismo tiempo también había una cantidad de población también que se veía o afectada y empezaban a estigmatizar a estas personas que estaban protestando. En Cali fue particularmente fuerte cuando entraron los indígenas por Ciudad Jardín. Ocurre este hecho de que Andrés Escobar, hoy concejal de Cali, aparece disparándole a los manifestantes, pero también pues también una narrativa de la derecha diciendo esta gente es vándala y se muestra las heridas que tiene una sociedad tan digamos dividida como la de Cali. Ahora mirándolo hacia atrás y con perspectiva y lo que ha ocurrido en este momento en Cali, como han pasado estos últimos años, ¿se han venido cerrando esas heridas? Yo no creo que se hayan cerrado, lamentablemente. Yo creo que para que se cierren, yo creo que Jorge Iván no jugó un buen papel en casi ningún orden ahí y es una paradoja. Fíjate que yo me voy a él desaparece unos días en el paro. Porque él no sabe leer el paro. Aquí pocos supieron leer el paro porque siendo un acontecimiento, digamos, de estallido social tan inédito y teniendo el nivel de violencia que tuvo desde un comienzo, porque eso es la verdad. Entonces, ubicarse frente al tema era un problema, inclusive para compañeros míos de tradición pacifista, ¿no? Sí, izquierda pacifista. No se supo leer en buena medida, pero tampoco el establecimiento supo leerlo. El establecimiento se llenó de terror y quiso sembrar terror para evitar la movilización. Volvés a Petro tratando de negociar con todas las protestas y diciendo, venga, hablemos. No, cerraron el pico y dijeron, no hablamos, solamente es más, esto es asistencia militar por el volumen de lo que estaba ocurriendo. Hubo un hecho que te quiero comentar. Vas a Cali y preguntas cuántos meses duraron dañados los semáforos de media ciudad. Sí. Solo los de la Quinta funcionaban, los que van para Ciudad Jardín. El resto de Cali, yo creo que año y pico estuvo sin semáforos. En una especie de contextura para castigar a la ciudad. Yo creo que eso es la élite de Cali. Yo creo que era un poquito decir, ¿estallaste duro? Voy a volverte una especie de ciudad gótica. Lo discutíamos con los pelados de las primeras líneas después. Ahora, el que tenía que poner otra vez a funcionar los semáforos era el alcalde, ¿no? Se supone que era Jorge Iván Ospina. Yo creo que Jorge Iván quedó en una situación tan de debilidad, un poquito como le pasó voy a hacer una herejía, uno de los presidentes más democráticos que ha tenido el Partido Conservador. Entonces una herejía, media izquierda me va a decir que no. Se llamó Belisario Betancur, ¿vale? Disculpen, después vienen los chiflidos. No. Vienen los chiflidos después. Aquí quienes dicen que era el fascista mayor y digo que no, que era el más democrático. Porque le tocó el Palacio y eso sí. Y entonces eso te iba a decir. Después del Palacio y dentro del Palacio, Belisario se tuvo que reducir a esto, porque quien realmente tuvo la batuta fue el ejército por encima del presidente de la República, ese y otros meses. El favorcito que le hizo el M-19 a la cúpula militar fue impresionante también, con todo y lo que eso tuvo. Es decir, el poder militar en la asistencia militar de Cali. Entonces, el pobre Jorge Iván, quien había leído mal las cosas, quien se había equivocado de cabo a rabo, quien ha repugnado por toda la movilización de Cali durante esos días, llegó Zapateiro y Jorge Iván quedó reducido a nada. De modo que Jorge Iván puede ser una especie de, como ya, rey de burlas en adelante. Te doy la dimensión de lo que poco se discute para decir si las heridas pueden cerrar en una sociedad de ese tipo, si lo que debe haberse hecho después es buscar a la juventud, discutir con ellos. Lo más que hicieron fue tratar de darle puesto un poco de gente de la primera línea para clientelizar un proceso que pudo manejarse de otra manera, es decir,
vengan pelados que representan de verdad a los ninis. Esa que era la desesperación nini. Vos estuviste, vas a la primera línea, vas con el peladito y dice, mi vida no vale nada, pero en este punto heroico, mi vida vale algo. Cierran si se cumple lo que decían varios en Cali, que era decir, ¿cómo llevamos este salto de esta lucha social? La llevamos a una lucha política que permite decir algo así como sintetizar y traducir en términos de gobierno, de política pública, lo que era el dolor de la gente. Puede que la gente no te explique muy bien, ¿cierto? ¿Qué quiere? Yo estoy aquí porque me duele mucho. Yo soy un pobre muchacho del barrio popular. Salgo a decir me duele, pero no tengo una especie de propuesta política. Convertir eso yo creo que en una especie de buena política, ¿cierto? De plataformas serias, creo que es el modo como se puede intentar paliar un poco y restañar un poco las heridas tan grandes porque Cali quedó supremamente lacerada. Carlos, en esa capitalización, digamos, política del paro y lo que bueno que se puede sacar, digamos, de esos liderazgos y traerlos acá, digamos, ¿cómo lo viste, digamos, en Bogotá? ¿Hubo liderazgos que pudieron haberse capitalizado, digamos, desde el paro? Porque en Cali fue media lista del pacto, por ejemplo, toda la lista del pacto eran líderes del paro. Eran muy vinculados al movimiento social. Sí, y también, digamos, en la Cámara de Representantes, 6 de los 13 salieron del Valle, pero, digamos, en Bogotá no fue de esa misma magnitud, tal vez porque obviamente se trató de una manera muy diferente. Sí, aunque acá la lista del pacto le fue bien, la de la Cámara. Sí, yo ahí me centraría en una figura como para ver quién capitalizó, quién se hundió. Y yo hablaría de Claudia López, ¿sí? Porque Claudia... A diferencia del otro alcalde también del Partido Verde. Exacto. Ella siempre tuvo como una relación chocante o de tensión con el movimiento social, porque ella decía querer, digamos, garantizar la protesta, pero al tiempo también siempre mantuvo en su discurso... una narrativa que defendía también por igual a la policía, ¿sí? Y ahí yo siento que terminó una ambigüedad que sobre todo le quitó ahí sí el poco respaldo que podía tener de la izquierda, ¿sí? Yo creo que eso poco a poco esa relación se dañó. En el Consejo ya se volvieron, en ese momento Colombia Humana se volvió oposición. Y ella queda con un discurso confrontacional que siempre... tiene entre sus principales puntos, sí, la garantía de derechos, y ella, por ejemplo, fue muy crítica de la policía en el 9 y 10 de septiembre. Pero, por ejemplo, el informe que le presentó, si mal no recuerdo, a la CIDH, sí. Yo recuerdo que la misma silla vacía mostró que pues la mitad se iba en los daños que hubo a Transmilenio. Sí, como para hacer un balance de lo que había sido la movilización social durante el estallido. Y eso claramente... digamos, no fue bien visto dentro de un movimiento social que sí tenía una parte que la había apoyado decididamente. Yo creo que al final se mantuvo fiel a lo que siempre fue Claudia. Lo que pasa es que yo siento que ella termina mostrándose de centro izquierda un poco por estrategia política, pero ella nunca ha sido realmente... pues una persona de izquierda, ni que tenga, sí, a mí personalmente tampoco me parece que sea una persona de derecha, pues que uno la pueda comparar con un Miguel Uribe, con una María Fernanda Cabal. Tiene un discurso que a muchas personas les parece ambiguo y que en el manejo de lo que fue toda esa situación, pues en particular a la izquierda se le cayó, no el pedestal porque nunca la tuvieron en el pedestal, pero al menos sí, si algún apoyo tuvo alguna vez de la izquierda, pues usted me dirá, pero en este momento no lo tiene. No. Y tampoco, tú lo mencionas bien, digamos, yo creo que perdió el apoyo de la izquierda política y de la izquierda social, porque en cierta medida uno puede decir que el movimiento social puede haber una especie de caracterización también de izquierda social, ¿cierto? Entonces... no tienen un carnet puesto aquí en la frente. Y estoy de acuerdo contigo, se revela un poco más, digamos, en su caracterización más central de ella, ¿no? Algo así como, dependiendo de los grandes cambios del viento, un poquito posicionar un discurso que es muy frecuente en la política, ¿cierto? Cambia el humor político y como que se atenúan ciertos acentos para poder prestarse al nuevo ambiente político. Ubicándose sobre el viento que mejor le... Entonces yo creo que en el caso de Claudia, eso de atemperarse al modo de como al viento la gran corriente, hace que pierda coherencia y que pierda atractivo inclusive para pelados, para jóvenes cuyo rasgo más importante de la política es la coherencia. Bueno, entonces creo que
Es verdad que a Claudia también fue una de las que perdió. El que más ganó, estoy de acuerdo contigo cuando lo dijiste, en cierta medida que supo leer, Petro es impresionante como lee. No, pues no, evidentemente se volvió presidente. Sin paro hubiese existido ese nivel, digamos, de movimiento social impulsando la candidatura de Gustavo Petro. Yo creo que, la del 2022. Yo creo que sí hubiera estado el movimiento social con él, pero un movimiento social de un nivel muy distinto al paro. Es que el paro sube, algo así como que sube la marea de todos los barcos de la izquierda y del movimiento social, ¿cierto? Entonces subimos todos en cierta medida y eso hace que Petro tenga un volumen mayor. Y recuerda una cosa, de primera a segunda vuelta le apareció 1 millón de votos a Petro. Eso es básicamente muchachos que estaban, aún estando en el paro, tenían cierta mentalidad, si no abstencionista, así como que de cierta distancia de llevar el salto de lo social a lo político. Eso no es hace 8 días, ¿cierto? Entonces, cierta lectura que lo ponía como con cierta prudencia y deciden salir a votar por Petro a la segunda vuelta para poder darle el tiquete. Es decir, Petro lo reconoce cada que puede. Dice, el 1 millón de votos que me apareció fue un tiquete que me dieron y está comprado, está medido además, ¿no? Peladitos, yo no sé qué edad, él lo tiene estudiado. ¿De qué rango de edad le apareció el milloncito de votos que le faltaba para ganar en segunda vuelta? Entonces, muy interesante el modo como, estoy de acuerdo con ustedes, Petro no hubiera sido presidente si no hubiera habido el estallido social. Yo complementaría algo ahí, pues acordándome de como los cubrimientos que hicimos, sobre todo después del 21N, que fue una movilización sostenida hasta que la paró el COVID. Pero en ese momento yo recuerdo que reporteamos cómo el paro ya no estaba concentrado, como la organización en los de siempre, digamos en los del movimiento social de siempre, que es sobre todo el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, sino que se empezaron a crecer unas organizaciones barriales. Ya, deslocalizarse. Exacto. No, pues que yo tengo una observación sobre el 1 millón de votos que creo que si eso se puede medir está bien, pero pues digamos también había unas condiciones en las que mucha gente se puso a pensar que pues que claramente no quería que ganara Rodolfo. Qué oso que gane Rodolfo. Sí, es decir, pues Rodolfo era un tipo que no tenía un programa claro y demás. Y yo sí creo, en esto nos podríamos extender mucho, pero digamos, habría que hablar también de eso que se llama centro, ¿no? Y es decir, hubo una parte de esa ciudadanía que no se identificaba ni con la izquierda ni con la derecha y que vio en Rodolfo algo, digamos, que le generaba mucha prevención y se fue a apoyar a Petro, ¿sí? Con tapabocas o sin tapabocas o creyendo que sí era el momento de que, bueno, de darle la oportunidad a la izquierda democrática para que gobernara, porque yo creo que entender esa movida también nos ayuda a entender qué está pasando hoy, ¿no? Porque Petro está abajo en las encuestas y tal, digamos, uno podría, digamos que empezó gobernando de nuevo, con José Antonio Campo, con Alejandro Gaviria, con personas que habían estado en gobiernos del establecimiento, que venían del establecimiento, y hoy Petro está gobernando básicamente, digamos, al menos en su gabinete, con la izquierda. Y creo que pues hay que entender eso, digamos, eso también ayuda a entender como ese momento político de antes y el que estamos viviendo ahora. Mirando hacia adelante, ¿qué lecciones creen ustedes en los campos en los que se mueven, digamos, el periodismo y la política que se tomaron del estallido social? ¿Qué lecciones para los próximos años, para evitar repetir lo que ha sucedido? Y si el Estado también ha tomado nota de eso. Bueno, pues por lo que me compete, que es el periodismo, digamos, más allá de hablar de política, pero yo sí creo que con todo ese auge de las redes sociales que hubo durante el gobierno Duque, digamos, activó mucho al activismo, sí. Y lo ayudó a movilizarlo mucho. También siento que el gran reto que quedó de ahí y que se ha acrecentado es el fenómeno de las noticias falsas o de las fake news. Y no solo desde el activismo, ¿no? Lo aclaro, desde todas partes, ¿sí? Y a mí me parece que las redes que han sido un canal, un instrumento para que ha beneficiado mucho a la movilización social, pero también a la política en general, digamos, para quien las ha sabido usar. Tenemos un presidente que es de redes, un presidente que es tuitero, pero al tiempo la desinformación que está circulando ahí, y no solo porque haya gente que quiera hacer circular desinformación, sino digamos porque también las empresas, digamos, que están manejando eso han facilitado que eso pase, lo Twitter, que está pasando Meta. Con Twitter, X, con Meta, Fox. Sí. Me parece que es como de las cosas más grandes que quedan de esa época que estamos rememorando. Y hacia adelante, digamos, ¿qué notas tomó el Estado para evitar que se repitan cosas como las que ocurrieron en el estallido social? No sé, cambios en la policía, el SMAT ya no se llama SMAT,
¿Pero qué más? Fiscalía, no sé. Yo creo que el propio movimiento indujo cambios muy importantes. Es que Colombia legisló desde la calle, ¿entendés? Eso es impresionante. El negro que bajaba desde por allá del río Naya a ir a nuestras movilizaciones. Tal vez nunca leyó que el artículo 2 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes, pero tumbó la ley en la calle. Nadie lo explicó en la universidad al negro, pero tumbó, es decir, legisló. Lo que yo no pude hacer en la Comisión Cuarta, yo sacaba 4 votos. Mi ponencia estaba destinada a sacar 4 miserables votos en la comisión. Entonces es la realidad más tremenda. Con un Carrasquilla muy fuerte ahí, todo el mundo aplaudiéndolo. Pero el negro sí nos entendió. No lo he podido leer, mira. Pero la fiscal saca una nueva directriz de la protesta social que por lo que leo en los titulares es radicalmente distinta a la orientación de Barbosa, ¿te acuerdas? Y es de la criminalización de la protesta. Y del Ministerio de Defensa. Entonces vos ves un ministro de Defensa con un discurso absolutamente distinto, que yo creo que está empezando a cambiar la noción del enemigo interno, que no se cambia en un papel escrito en una doctrina, se cambia en la mente del policía. Yo no sé si viste un señor del ESMAD, como de mando del ESMAD, que va a hablar ahora en el paro camionero con una gente y logra levantar como 3 bloqueos. Pero vos volviste a ver masacres como las que se organizaban contra los campesinos. ¿Vos sabes cuánto vale eso para la democracia? Esto que estoy diciendo lo estoy tomando prestado, lo quiero decir de una vez, de otro programa que le escuché a Gutiérrez Sanín, que dijo cosas hermosas sobre esto. De modo que yo creo que sí nos ha dejado lecciones digamos, a los sectores de la política y al Estado. ¿Vos te acordás todo lo que los muchachos peleaban matrículas era una oportunidad? ¿Cuántas veces cubriste? Ahora tenemos un presidente que dice, necesito construir y ampliar cobertura estatal, pública y gratuita, que no era la forma como lo hacían gobiernos anteriores. Pero el paro, algo ahí como que le dio una grandísima validación social y una especie de mirada muy atenta de la juventud. La atención pública me parece que es un saldo impresionante de todo este periodo. Hay otra sociedad, yo creo eso, para bien del país. Pero por último, y a toda la gente que ha venido a este videocast, le hacemos siempre la misma pregunta al final. Y es que en La Silla estamos haciendo una conversación para saber cuáles son estos acuerdos en los que Colombia tiene que ponerse de acuerdo para los próximos 15 años. ¿Ustedes cuáles creen que serían? Puede ser cualquiera. Nosotros los hemos hecho desde agua, hambre, tecnología y también información. ¿En cuáles ustedes creen que Colombia se tiene que poner de acuerdo? Bueno, sí, ahí hablaría como algo muy aparte de lo que hemos hablado hoy, pero últimamente estoy engomado con el tema del agua y yo sí creo que hay que llegar a un acuerdo alrededor de la distribución de la asignación del agua en Colombia. O sea, hay trabajos que dicen que el Gini, es decir, la desigualdad en la distribución del agua es mayor que la distribución de la tierra. Eso a mí me parece eso es demasiado dramático. Sobre todo porque pues acá sabemos las consecuencias de la mala distribución de la tierra. Eso generó conflicto y generó guerra, ¿no? Y ahorita hay muchos conflictos por el agua. Y es claro que es posible que digamos que desemboquen de esa desigualdad. Acá ya ha habido líderes muertos por digamos, en medio de su lucha por el agua, ¿sí? Por tener mejores condiciones de acceso al agua o que se oponen a represas. Entonces yo creo que habría que llegar a un acuerdo alrededor de que esa asignación sea más justa. Senador, un acuerdo que tengamos que tener los colombianos en los próximos 15 años. El de la paz yo pienso que es muy importante. Cuando hicimos un acuerdo de paz con las FARC bajaron los muertos, se creó un ambiente político muy importante, se creó un ambiente político democrático, entre otras cosas porque la gente se desinfló de la idea del Timochenko presidente, eso nunca iba a ocurrir, pero cuando pierde de esa manera los votos, la gente dice, ya, qué Timochenko, entonces la derecha se le cayó buena parte del discurso, el coco de Timochenko presidente se cayó. Me da en cierta medida pues pesar decirlo así, pero es crudo y cierto. Hay que preguntarle en un debate algo así como ético, ideológico al ELN, si esa es la forma de actuar. La carnicería del 2019 con la escuela de cadetes nos habla muy bien. Pero no solamente ellos, también una derecha hirsuta que le apuesta a la guerra. De modo que concatenar voluntades en función de una salida pacífica me parece que es impresionante. Los que ustedes han escogido me parecen muy claves.
tal vez, por mi inclinación histórica, pues los asuntos de la tierra para mí son muy importantes. Yo creo que los asuntos de la reforma agraria tienen que ver con la industrialización del país, como lo han demostrado los economistas. Países que han distribuido bien la tierra se potencian enormemente. Eso está del ABC de la economía, que seguramente lo discutirán más los economistas. Pienso que hay que hacer acuerdos de ese orden, pero me siento muy representado en las discusiones que ustedes están en la mesa. De verdad que son acuerdos principalísimos a los 15 años futuros. Senador, muchas gracias por pasar por acá. Tatiana, muchas gracias, y a Carlos también, gracias. Gracias, Carlos, por pasar por acá. No, un gusto, Tatiana, y al senador, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta acá. Si les gustó este video, compártanlo. También déjenos en los comentarios cuál sería el acuerdo que Colombia debería tener en los próximos 15 años. Y el próximo mes nos vemos con otro videocast, con el último episodio de nuestro videocast sobre los 15 años de la silla. Yo soy Tatiana Duque. Chao.